Buenos días, mis queridos compatriotas, un cordial saludo. Quiero expresar ese, ese agradecimiento a cada uno de los ecuatorianos que siempre están pendientes del trabajo que humildemente realizamos en las calles y en lugares donde prácticamente necesitan de nuestra mano amiga. Un saludo especial para nuestros queridos migrantes en Europa, en diferentes partes del mundo. A mis queridos hermanos allá en Canadá, que Dios los bendiga. Siempre los llevamos en la mente, en el corazón. En Estados Unidos. A nuestros queridos compatriotas que hoy se encuentran caminando hacia el país del norte, arriesgando su vida, dejando familia, dejando sus hijos en este terruño llamado Ecuador. Que Dios los acompañe, que Dios los bendiga y que los lleve hasta su destino. Es triste a veces enterarse que ecuatorianos pierden la vida en las fronteras. Pero esa es la realidad que hoy vivimos. Hoy nuestro querido Ecuador vive un nuevo feriado. El feriado de la angustia, de la desesperación, por la miseria en la que hoy nos encontramos acá. Hoy Ecuador está destruido no solamente por los políticos que nos han estado gobernando a su antojo. No solamente por los políticos, porque en el fondo aquellos políticos no tienen la culpa. La culpa la tenemos nosotros, como ecuatorianos, porque somos quienes creemos en los políticos, que luego de llegar al poder solamente buscan sus intereses personales y políticos, el poder, y se olvidan de que el mandante es el verdadero ecuatoriano, que obviamente necesita de las buenas administraciones para la cual ellos fueron elegidos. Nosotros como ecuatorianos nos estamos destruyendo uno a uno, por el odio, por la avaricia, por la codicia, por el orgullo, por muchos puntos que nos está destruyendo esta sociedad. Entre ellos también está la prensa, aquellos periodistas que entregan su conciencia por el papel moneda, para favorecer, utilizando el arma del micrófono y de las pantallas y de los medios escritos, para engañar y manipular la mente de muchos ecuatorianos, de millones de ecuatorianos. Nuestra sociedad es fácil de engañar, porque la gran mayoría del pueblo ecuatoriano somos, me incluyo, ignorantes, somos, me incluyo, mediocres. Porque esa ha sido la única forma de mantener el poder, la burguesía y las mafias económicas, las mafias políticas. Manteniendo a un pueblo sometido a la ignorancia, sometido a la mediocridad, es la única forma como ellos logran siempre adquirir las riquezas que es del pueblo ecuatoriano. Los recursos que se lo llevan a sus paraísos fiscales. Y que jamás entenderán que la igualdad en derechos sociales, políticos, económicos, es para todos y para todas. No importa si es el hijo del mecánico, el hijo del carpintero, el hijo del albañil. En fin, todos tenemos la misma oportunidad de tener una educación de calidad, de tener salud de calidad, atención digna, salarios dignos que nos ayuden al crecimiento social, económico de las familias ecuatorianas. Pero esa es la realidad cuando llevamos al poder a los políticos que utilizan la demagogia para manipular la mente del pueblo ecuatoriano. Hoy estamos enfrentados entre ecuatorianos. Hoy nos insultamos entre ecuatorianos. Muchas veces perdemos amistades dentro de la familia y fuera de la familia por defender ideologías políticas que no nos llevan nada más que a la miseria humana. Porque ellos, como políticos, seguirán siempre en el poder, disfrutando y gozando de las riquezas que genera nuestro Estado para sus bolsillos. Es hora de cambiar esa manera de ver las cosas, de creer las cosas, sino volvernos un poquito más investigativos, hacer análisis profundo y no creer siempre lo que dicen o hacen aquellos que les entregan migajas para mantenerlos en la palma de la mano con esas pequeñas
partes que les entregan que los hacen muy felices a muchos ecuatorianos, mientras ellos se llevan toda la riqueza del pueblo. Hoy nos están entregando a muchos de ustedes, yo les digo, engañabobos. Porque el señor Daniel Noboa sigue siendo y seguirá siendo el continuismo del poder de la derecha, que desde que Moreno entregó todo el Ecuador en manos de estas mafias políticas y hoy las mafias delincuenciales, estamos destruidos. No tenemos por qué volver más atrás a echarle la culpa a alguien que sí trabajó por un cambio positivo, que también tuvo errores, por supuesto. Sí, señor. Que también hubieron fascinerosos en el gobierno de Rafael Correa que hicieron su agosto. Obvio. Porque en todos gobiernos siempre hay los infiltrados, los corruptos, los lobos que se visten de ovejas, como el señor Lenín Moreno y algunos más que rodearon al señor Rafael Correa, que nos dio un cambio positivo, que transformó el Ecuador, que estábamos en la ruta del desarrollo. Pero como lo dije, también cometió errores. Pero siempre hay que poner en la balanza lo positivo y lo negativo. Eso positivo que hoy está destruido y lo negativo que ha crecido, porque vemos la miseria en las calles, el desempleo, una educación mediocre que se ha retrocedido tanto, salud que no existe, ni para nuestros ancianos ni para nuestros niños. Hoy estamos en el abismo, estamos en el fondo, pero pienso que debemos tocar mucho más allá del fondo, para entender como sociedad, que si no cambiamos el estilo de creer las cosas que nos dicen y de pensar, vamos a seguir sometidos siempre a los poderes económicos y políticos de quienes nos mantienen bajo la ignorancia y la mediocridad. La señora Diana Salazar, quien es llamada a juicio político, y que hay por allí algunos grupos de fascinerosos, algunos poquitos que por ahí salen a defender a la Lady Diana, aduciendo que es una de las fiscales que ha batallado contra la corrupción, que ha perseguido la corrupción, dicen esos pequeños grupos fascinerosos que defienden a alguien que no ha hecho nada más que demostrar que ha cumplido a rajatabla la orden de las mafias políticas. Hay que perseguir, sí, la corrupción, estoy de acuerdo, pero venga de donde venga. Pero la señora Diana Salazar, quien fue puesta, aún siendo la peor calificada, aún siendo alguien que no estaba apto para el cargo, pero era la que cumplía las expectativas de las mafias de poder, de las mafias políticas. Sí, señor. Julio César Trujillo, cuando se empoderó del Consejo de Participación Ciudadana, no escatimó esfuerzos ni observó las calificaciones de los otros proponentes. Simple y llanamente la 10 sobre 20 para ello era quien cumplía, obviamente, esas líneas que ellos necesitaban. La persecución. Tendrá que enfrentar un juicio político, responderle al pueblo ecuatoriano por tantos actos de corrupción. Nadie ha investigado al señor Lenín Moreno y los INA Papers, que no ha avanzado para nada, pero hablan de que es la mujer que ha perseguido la corrupción. ¿Quién ha defendido a las familias que perdieron sus seres queridos en las protestas de octubre del gobierno nefasto de Lenín Moreno? ¿Quién ha respondido por esas familias que perdieron sus seres queridos? La Fiscalía no ha avanzado en nada, y esos son delitos de lesa humanidad. ¿Quién ha hecho algo por el pueblo ecuatoriano que en las calles sufrieron humillaciones utilizando la fuerza pública, las Fuerzas Armadas, en manos de quienes los dirigían? ¿Por qué no llamaron a juicio a la señora María Paula Romo? ¿Qué tanto habla de impunidad? La señora María Paula Romo realmente no tiene sangre en la cara ni vergüenza. Hablar de impunidad cuando ella fue parte del destrozo de lo que hoy vivimos. Desde el reparto de hospitales, desde la muerte de nuestros ecuatorianos, desde el negociado de las bombas lacrimógenas de Bolivia a Ecuador. Muchísimas cosas tiene que responder María Paula Romo. ¿Y qué ha hecho Lady Diana Salazar? Nada. Pero hay pocos fascinerosos que por ahí andan alardeando que
Salazar debería ser candidata a la presidencia porque es una fiscal que ha combatido la corrupción. ¿De qué corrupción me hablan si hoy este país está destrozado por los gobiernos que la han defendido a ella y las posesionaron como fiscal? Como les dije, Lenín Moreno tiene tantos actos de corrupción, hoy goza de libertad, entre comillas, en Paraguay. Hasta la fecha se ha resolvido todos los temas de corrupción del gobierno de Lenín Moreno. Con el mismo gobierno de Guillermo Lasso, muertos también en las protestas sociales. ¿Quién ha respondido por los muertos que dejó el gobierno de Guillermo Lasso? Diana Salazar no avanza. Hay organismos internacionales incluso que tampoco avanzan. Pero la fiscal Diana Salazar, para pocos fascinerosos, que por ahí andan alardeando en videos diciendo que es la fiscal mano de hierro. Claro que sí, mano de hierro para perseguir todo lo que huele a correísmo. Porque sencillamente son personas que no tienen nada, ni neuronas en el cerebro, para darse cuenta que la corrupción que hoy azota el país está desde Moreno, Guillermo Lasso y el continuismo que vamos a tener. Esa es la señora Diana Salazar. Conocía de muchos casos de corrupción, pero cayó y defendió. Conoció el caso León de Troya, que lo supo el ex asambleísta y ya difunto Fernando Villavicencio, que también cayó. ¿Qué pasó con el caso con Danilo Carrera? Tantos delitos y actos de corrupción que se han cometido en estos dos gobiernos, que la señora Diana Salazar no ha respondido. Y solamente habla de celeridad, que están investigando. Claro que están investigando. Claro que sí. Tanto han investigado que pasaron más de 2 años que ya Guillermo Lasso no está en el poder, ni tampoco los actores del caso León de Troya. Muchos ya están fuera del país, otros ya están prófugos. Pero recién ahora se les resulta a ella decir que está trabajando en celeridad. Pero cuando huele algo a correísmo, la celeridad de ella es tan veloz como un rayo que actúa de manera inmediata. ¿Se dan cuenta? Esa es la señora Diana Salazar. No quiero mencionar tantos casos que debería haber resuelto, que debería haber investigado, pero que nada ha hecho. Pero lo que huela a correísmo, enseguida están los procesos en trámite. Enseguida están los allanamientos, enseguida están las boletas de captura, enseguida está todo lo que tiene que ver a persecución. Esa es la señora Diana Salazar. Y es obvio que hay que perseguir la corrupción, venga de donde venga. Pero la señora se ha dedicado simple y llanamente a cumplir un guión específico. Defender estos gobiernos oligarcas neoliberales. Y ella debe ir no solamente a juicio político. Diana Salazar tiene que ir a juicio penal. Tiene que enfrentar la justicia del pueblo ecuatoriano. Y aquellos ecuatorianos que por ahí la defienden, yo les digo, tengan un poquito de dignidad, amor propio y amor a la patria. Aquí no se trata de defender banderas políticas. Aquí no se trata de defender por odio a alguien. No, señor, aquí se trata de tener dignidad. Sus hijos, nuestras familias están destrozadas por estos gobiernos de turno. Nuestro querido Ecuador está saqueado. Se han llevado los recursos del Estado. Han utilizado dinero de las riquezas del fondo del Estado y se lo han llevado para los bancos privados. Pero nadie dice nada. Y hay gente que tienen tan pocas neuronas que lo único que hacen es repetir las mismas retóricas de siempre. Pero ni siquiera se toman el tiempo de investigar la realidad que vivimos. Y peor aún, defender a una señora que lo único que ha hecho es destruir este país en materia legal. Ahí tenemos jueces y fiscales corruptos, porque fueron puestos por ella a través de, obviamente, del difunto Julio César Trujillo. Jueces y fiscales corruptos. No tenemos justicia. Ah, no, pero es que la justicia, la culpa la tiene Rafael Correa. Es el único argumento que tienen los que no tienen sentido de inteligencia, o de pensamiento por lo menos, o de sentido común por lo menos. Y viviremos así. Hoy viviremos la etapa que le tocó vivir a El Salvador. Muchos años sometido a la violencia, a la inseguridad, a la corrupción. Eso vivió El Salvador porque
De igual forma, la oposición, la prensa y los poderes políticos engañaban y manipulaban a la mente del pueblo ecuatoriano. Por ahí ya escucharon ustedes. Ustedes escucharon que quieren negociar algunas bandas con el gobierno para la paz. La misma película de El Salvador la vamos a vivir en Ecuador. Ténganlo por seguro. Los acuerdos de paz y mucho más. Ya empezaron los acuerdos de paz a pedirle al señor presidente. La misma historia que vivió El Salvador la vamos a vivir nosotros. Ténganlo por seguro. Será un continuismo. Y muchos todavía osan por allí en creer que Daniel Noboa es el Bukele ecuatoriano porque simple y sencillamente va a traer barcazas para aislar los delincuentes más peligrosos. Eso significa que no hay ni siquiera capacidad para la administración y la depuración del sector carcelario en el país. En segundo lugar, no es que lo vea malo, pero eso genera gastos, que es dinero del pueblo, en un país tan pequeño. Claro, hablan de que países europeos mantienen las barcazas carcelarias. Por supuesto, porque son países productivos, son países donde su economía es diferente a la nuestra. Esta economía que está destrozada y que la han saqueado a través de consultas populares, a través de compras ilícitas, a través de los préstamos que se los han llevado a sus bolsillos, y sin embargo quieren gastar 8 millones de dólares anuales con un contrato de 10 años para traer barcazas. Qué poca capacidad tienen. Pero sin embargo hay ecuatorianos que defendieron a un banquero más, a un empresario más. Eso solamente demuestra la incapacidad. En un país como el nuestro, donde nos roban todo, seguir gastando en lugar de administrar, de depurar y de corregir todo el sistema carcelario, jurídico, judicial, jueces, fiscales, Policía Nacional, que hoy está contaminada. La Policía Nacional está contaminada, queridos ecuatorianos, entre los buenos y los malos, los corruptos y los honestos. Hay miembros infiltrados dentro de la policía que son parte de la delincuencia. Hay que depurar todas las instituciones del Estado, pero no tienen capacidad. En lo único que piensan es en los contratos públicos para llevarse el dinero del pueblo a sus bolsillos. Pero ¿quiénes dicen por ahí? El Bukele ecuatoriano, Daniel Noboa. Pregúntense si el Bukele de El Salvador, ¿cómo hizo para cambiar su país? ¿Qué es lo que ha hecho para cambiar ese país que estaba sumido en la delincuencia, en la corrupción, en la inseguridad en las calles? Solo le bastó tener capacidad, honradez, honestidad y 3 meses de gobierno para empezar a cambiar esa historia. Ojalá que dejen de defender a este tipo de gente. Ojalá que piensen un poco más en sus hijos y en su familia. Ojalá que dejen ese odio desmedido por defender ideologías políticas. No se trata de, por ahí dirán algunos que yo defiendo el correísmo. No defiendo el correísmo. Yo defiendo lo que se construyó en este país, administrado por alguien que nos dio un cambio positivo. Porque dentro del correísmo hubieron fascinerosos que hicieron su agosto y que siempre voy a criticar lo malo. Siempre voy a criticar a aquellos políticos que se disfrazaron de socialistas y que llegaron al poder a robarle al pueblo ecuatoriano. Que se disfrazaron de ser de izquierda y que hacen quedar mal el concepto de ser de izquierda o socialista. Porque llegan al poder y destruyen el concepto para llenar sus bolsillos. Llegan hablando de cambios y de proyectos políticos. Y lo digo, por ejemplo, por muchos alcaldes que ganaron elecciones y hoy le meten la mano al bolsillo al pueblo ecuatoriano a través de diferentes políticas públicas, como meterle la mano a través del sistema fotomultas o fotorradares en ciudades donde ni siquiera hay cultura vial, donde ni siquiera hay cultura peatonal, donde las calles, avenidas no tienen infraestructura de calidad para cumplir esto. Te instalan las fotomultas y fotorradares sin ni siquiera ser preventivas, porque en otros países al menos existen los relojes que le indican al conductor en tiempo real cuántos segundos le falta para poder frenar y no cruzarse la roja. Aquí no existe nada, solo piensan en sus bolsillos.
Y con esto quiero decirles, es que no, al menos quien habla, no es ni adoctrinado, ni idolatra a nadie, mucho menos soy fanático de nadie. Siempre apoyaré lo bueno y criticaré lo malo, venga de donde venga. Venga de donde venga. Ese es mi trabajo. Y como un defensor de los derechos, estaré siempre al frente de los más débiles, apoyando en lo que puedo, pero siempre alzando la voz de protesta, porque hay quienes todavía creen que los más débiles deben ser sus esclavos, y los que tengan que decirles jefecito o patroncito, simple y llanamente porque usan ropa de marca, o porque andan en carros elegantes y tienen oficinas lujosas. Como seres humanos somos iguales, que la capacidad de conocimiento no nos diferencia de lo que somos realmente, una creación de Dios. El respeto debe existir siempre, en todas las clases sociales. El respeto es mutuo y se lo gana. Espero que este mensaje, aunque haya sido un poco largo, los haga reflexionar a muchos ecuatorianos. Y pensemos más en nosotros que en los políticos. Pensemos más en nuestra familia que en los políticos. Porque los políticos no tienen la culpa del destrozo que vivimos hoy. Somos nosotros los culpables porque nos dejamos manipular, guiar, engañar. Muchas veces por pequeñas prebendas o migajas que nos regalan. Defendemos lo indefendible. Defendemos a aquellos que se burlan de la pobreza de nosotros, de la miseria de nosotros, y gozan de las prebendas que genera un Estado que le pertenece a tu familia y a nuestros hijos. Diana Salazar no solamente debe enfrentar un juicio político, sino también un juicio penal, como muchos actores, como María Paula Romo, como el señor Patricio Carrillo. Por Dios, queridos ecuatorianos, yo no sé realmente dónde está la dignidad de ustedes y el amor propio. Patricio Carrillo, María Paula Romo, Lenín Moreno y todos estos actores políticos humillaron al pueblo ecuatoriano. En las calles los humillaron. Asesinaron al pueblo ecuatoriano. Los golpeaban, los vejaban. Les han quitado todo este tipo de gente y los premian con el voto. Y después se quejan de los políticos. Los políticos no tienen la culpa. Ustedes, nosotros como sociedad tenemos la culpa. Porque nos siembran odio mal infundado a través de las mentiras, de la prensa pautada y de este tipo de autoridades mediocres que nos lleva a la destrucción como sociedad. Cambiemos. Cambiemos. Aprendamos a ser más unidos, las bases, el pueblo de a pie. Y derrotemos ese poder que sobre las pirámides no quieren caer. Soy Wilmer Aguilar, desde la ciudad de Guayaquil.